Muy buenas noches, qué bueno saludarles en esta ocasión desde el Seminario Teológico Centroamericano, agradeciéndole su compañía para esta última actividad de esta semana maravillosa en donde hemos estado desarrollando el tema de la iglesia a la luz de la misión del Señor. Así que esta ocasión les quiero presentar esta actividad para el día de hoy, llamada Honrando la Presencia de Cristo en medio de la iglesia. Será una tremenda bendición, seguramente este tema, agradeciéndole su compañía y que el Señor siga bendiciéndonos cada momento. A lo largo de esta semana hemos estado escuchando un poco de la biografía de nuestro hermano David Ruiz. Bienvenido, hermano, una vez más a esta actividad. Y hoy quiero completar esta información. Este es el segundo libro de nuestro hermano, El diseño misional de Dios. Ya lo compré. Y está ayudando seguramente a muchos pastores e iglesias a entender lo que significa el ser una iglesia misional y guiándoles a un proceso de autoevaluación para saber cuán efectiva es esa labor y la responsabilidad misional que se tiene verdaderamente. La pasión especial se nota aquí en la de escribir sonetos que recogen la jornada personal de nuestro hermano David con el Señor, de su familia y ministerio. Así que voy a pedir que pase acá adelante, hermano David. Oramos al Señor y dedicamos este tiempo también para que Él nos ministre a través de nuestro hermano David. Oramos al Señor. Padre, gracias por este tiempo una vez más. Y queremos estar con el corazón sensible y dispuesto a escuchar tu palabra y la instrucción tuya a través de nuestro hermano David Ruiz. Gracias por esta semana, ha sido una semana tremenda, de mucha edificación seguramente para cada uno de nosotros. Y sobre todo el reto de seguir, Señor, corrigiendo nuestro rumbo como personas, como creyentes, como iglesia y cumplir la misión. Gracias por nuestro hermano David. Es una bendición para nosotros. En Cristo Jesús oramos. Amén. Bienvenido. Muchas gracias. Muy buenos días y nuevamente para los que están acá y para quienes nos siguen desde su casa. Es un privilegio y algo muy especial. Me siento muy honrado por la oportunidad de estar juntos de nuevo y de terminar esta serie de conferencias en las cuales hemos estado hablando para responder a la pregunta: ¿qué pasa si nosotros comenzamos a ver la iglesia a la luz de la misión de Dios? Durante ese tiempo hemos estado observando más cuidadosamente lo que dice el pasaje de la gran comisión que encontramos en Mateo capítulo 28, versículos 19 al 20. Como decíamos el día de ayer, estamos intentando releer ese pasaje con más atención y entendiéndolo como las últimas palabras de Jesucristo. Hemos seleccionado algunos de los elementos más importantes y ahora quisiera presentarlos en esta gráfica, los 5 elementos de los cuales hablábamos el día de ayer. Quiero presentarlos para definirlos en esta imagen como los 5 elementos fundamentales que sostienen a una iglesia misional. Por un lado, este pentágono nos muestra a nosotros una especie de mapa que nos ayuda como iglesia a poder medir cada uno de estos elementos y poder identificar a cada uno de ellos en la forma como estos contribuyen y afectan al desarrollo de la iglesia misional. Pero también nos muestran a nosotros, podríamos decir, un corte transversal de la iglesia que nos permite poder identificar estas 5 columnas que sostienen a la iglesia. Cómo estas 5 columnas nos ayudan a nosotros a ver que ahí está fundamentada la fortaleza de la iglesia. Comenzamos con el primer elemento que veíamos el día de ayer, que significa este proceso donde nosotros identificamos la naturaleza de la iglesia y concluimos que la naturaleza de la iglesia es una naturaleza misional. Una naturaleza peregrina. Que la naturaleza de una iglesia misional es una iglesia que se mueve, una iglesia que viaja, una iglesia que trasciende sus propias fronteras y que alcanza hasta lo último de la tierra. Una iglesia que nació para viajar porque es una iglesia misionera por naturaleza. El segundo elemento que vemos es la forma como la iglesia puede saber si es una iglesia exitosa. Y la manera de saber, como decíamos el día de ayer, la fortaleza y si la iglesia está siendo efectiva, es saber si está reproduciendo de una manera efectiva discípulos obedientes a la palabra del Señor, tanto en su Jerusalén como en su Judea, como hasta lo último de la tierra. El tercer elemento que identificamos
Es la manera como la iglesia manifiesta su eficiencia en cumplir con esa misión de Dios. Y veíamos ahí la forma como la iglesia, de una manera simultánea y sistemática, está haciendo un impacto significativo tanto hasta lo último de la tierra como alrededor de la iglesia, como en su propia nación, pero también en todos los niveles de la sociedad y hasta los últimos órdenes de la vida. El cuarto elemento que identificamos en este proceso de leer más atentamente el pasaje de Mateo capítulo 28, versículos 19 y 20, y verlo desde esta perspectiva de las últimas palabras, es cuando nosotros aseguramos el crecimiento sólido y fuerte de cada uno de los miembros de la iglesia, en particular para que cada uno de ellos pueda entenderse como un agente de la misión de Dios. Hoy quisiera poner un poco la atención y el lente sobre la última de las frases. Como decía el día de ayer, es la frase más amada, la frase más querida y la frase que más recordamos generalmente de este pasaje. Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Cuando vemos el contexto de esta frase, nos damos cuenta que la presencia del Señor entre nosotros, como decíamos el día de ayer, abraza todo el Evangelio según San Mateo. Comienza con esta promesa que leemos en Isaías capítulo 7, versículo 14, donde se nos recuerda que aquel niño se llamaría Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Pero vemos también al final que este evangelio, como apuntábamos el día de ayer, termina recordándonos que Jesús con nosotros estará, en tanto que nosotros trabajamos asiduamente en obedecer a este desafío de asociarnos con la misión de Dios y ser parte de lo que Él quiere hacer en medio del mundo y este tiempo que nos ha tocado a nosotros vivir. Nos recuerda que este concepto de la misión de Dios comienza con ese deseo de Dios de acercarnos a su comunión, de devolvernos esa posición de la que el pecado nos arrebató, como leemos en Génesis capítulo 3, versículos 9 al 15. Ahora podríamos decir, habiendo cumplido Él su parte en la misión, Él se acerca a sus discípulos y les promete que estará con nosotros todos los días para que podamos cumplir con nuestra parte. Llevar el mensaje del arrepentimiento y el perdón de pecados a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Ayer mencionaba que Martin Goldsmith pone una figura acerca de esto y decía él que el evangelio pareciera que está sostenido en medio de dos corchetes, el versículo 1:23, Dios con nosotros, y el versículo 28:20, Jesús con nosotros, para subrayar, dice él, este hecho de que Dios en Jesús el Mesías está específicamente con sus discípulos, en tanto que ellos se dedican a obedecer el mandato misionero de Mateo 28, 19 al 20. Creo que esto es una buena afirmación de lo que significa misional, unidos y comprometidos para cumplir con nuestra parte en la misión de Dios. Para mí es muy significativo el hecho de que este primer evangelio comience con esta mención, y especialmente para los judíos, que fueron aquellos que fueron los primeros lectores de este evangelio, aquellos a los que podríamos decir fue dirigido inicialmente, y a ellos les hacía mucho sentido recordar también que las últimas palabras de la escritura que conocían hasta este momento termina también con estas palabras. Ayer recordábamos que la manera como la escritura estaba ordenada en ese tiempo terminaba con esa sección de los libros del Ketubim, y que el último libro de ellos era precisamente Segundo de Crónicas. Y el versículo 36-23, que es el último de estos versículos, termina diciendo: quien entre vosotros pertenezca a su pueblo, sea Dios con él y suba. Este verso expresa el deseo de Ciro de que Dios estuviera con su pueblo. Pero tal como la Tanaka lo comenta en esta parte, finalmente la forma gramatical de las palabras del hebreo que concluyen con sea Dios con él y sube, algunos lo toman, dice este comentario, para indicar que el proceso de la redención avanza.
Aquí en Mateo el camino de la redención ha quedado abierto y termina con esa efectiva esperanza de que si nosotros como su pueblo nos alineamos con la misión de Dios, entonces Él estará con nosotros todos los días para que podamos cumplir nuestra parte. Esta frase nos compromete, en primer lugar, a ser fieles a la misión y al mandato de Dios en la gran comisión, porque la presencia de Jesucristo con nosotros tiene ese propósito. En segundo lugar, lo más importante o no menos importante, nos compromete a nosotros a la integridad personal, a la integridad como comunidad y como cuerpo universal de Jesucristo. A vivir de tal manera que nosotros honremos la presencia de Cristo en nuestra vida, en nuestra comunidad eclesial y en todo lo que hacemos. Padilla y Cordero nos recuerdan en el comentario bíblico contemporáneo, se comprometen con Él como el Señor de la totalidad de sus vidas, de toda la creación, y se ponen a vivir a la luz de esa confesión, que lo confiesen como Señor de todo y de todos, y que hagan honor a esa confesión. Ayer decía que esta frase, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, nos recuerda a nosotros que necesitamos retomar con seriedad la integridad de la iglesia, de su liderazgo, pero también de cada uno de nosotros. Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Nos recuerda que lo más importante con lo que la iglesia cuenta para cumplir con su misión es la presencia de Jesucristo. Debemos recordar constantemente como un aliciente, pero también como un recordatorio a la integridad, que la misión se hace con Él, se hace para Él, pero como lo leemos en este pasaje, se hace con Él. Necesitamos recuperar el sentido de que Jesucristo es la cabeza y el centro de la iglesia, que todo lo que la iglesia hace, todo es para Él. Debemos hacer nuestra la confesión de los primeros cristianos de Jesucristo es el Señor, y que esto sea lo que nos mueva a nosotros a vivir de tal manera que esto se evidencie y las personas alrededor puedan llamarnos cristianos. Creo que también el pasaje nos ayuda a entender este pasaje. Lo encontramos en Lucas el capítulo 10, versículos 17 al 24. Quiero leer este pasaje para ustedes. Dice, vinieron los 70 con gozo diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Y aquí os doy potestad para hollar serpientes y escorpiones sobre toda fuerza del enemigo, pero no os regocijéis que los espíritus se os sujetan, sino os regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. En aquella misma hora, Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo, yo te alabo, oh Padre, Señor de los cielos y la tierra, porque escondiste estas cosas a los sabios y a los entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Señor, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce a quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y a quien el Hijo lo quiera revelar. Volviéndose a los discípulos les dijo, bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis, porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que vosotros oís y no lo oyeron. Este pasaje, como recordamos, nos presenta a los discípulos regresando de una encomienda a la que ellos fueron enviados de dos en dos para cumplir su ministerio. En esta escena lo que nosotros recogemos es este emocionado grupo de discípulos que regresa de una experiencia maravillosa de haber visto el poder de Dios obrando alrededor de cada uno de ellos. Para algunos quizá que salieron temerosos, dudando de que pudieran responder a este desafío, estos temores han desaparecido y ahora vuelven inflamados de euforia y alegría. Para otros que salieron esperando lo mejor, ahora se dan cuenta que la realidad supera su propia expectativa y vuelven henchidos de gozo, emoción y de entusiasmo.
Vemos aquí que la experiencia del regreso muchas veces es tan emocionante como la experiencia del envío. Aquí ellos regresan y en cuanto se encuentran con el Señor, le dice: Señor, hasta los demonios se sujetan en nuestro nombre. Y quizás estaban recordando este momento en que quizá temerosos, con las manos temblorosas, cerraron sus ojos invocando al Señor sobre un endemoniado, y cuando abren los ojos el poder del Señor había liberado a esta persona. O aquellos en que dijeron primera vez su oración ahí con una voz quizá quebrada, y cuando abren los ojos el Espíritu del Señor ha sanado a aquel enfermo por el que están orando. O quizá cuando por primera vez comenzaron a predicar el evangelio y el del reino de Dios, y ven alrededor cómo la gente está inflamada de pasión por lo que ellos han compartido. Gozo, gozo, gozo. No podemos describir de otra manera este momento. Se imagina este camino de regreso, recordando cada uno de estos eventos y llenando su corazón de gozo y alegría, pensando cómo reportar mejor lo que había sucedido. Sin embargo, Jesús no es que no comparta el gozo, sino que lo canaliza y lo reorienta. Porque ellos necesitan aprender que como enviados las lecciones del regreso son tan importantes como las lecciones del envío. Ellos han disfrutado del gozo de ver el poder de Dios actuando a su alrededor, y ahora pueden entender lo que esto significa en sus vidas. Pero los discípulos regresan para aprender las lecciones prácticas del ministerio y de la obra misionera en medio del éxito, para que ellos no olviden que el yo estaré con nosotros nos recuerda que necesitamos volver a enfocar, a recuperar el enfoque correcto del ministerio. Rodeados como estaban de tanto poder, de tantas emociones, los discípulos enfrentan esta tentación de hacer el ministerio un fin en sí mismo, de hacerlo el propósito de sus vidas. Sin embargo, Jesucristo los trae de vuelta para que ellos puedan reconocer que hay cosas más importantes. En primer lugar, deben recordar que lo importante es la presencia de Jesucristo. Lo que sucede, lo que ha sucedido cuando los espíritus malignos se han alejado, cuando la enfermedad ha huido, cuando la palabra ha sido recibida, es solo consecuencia de la obra perfecta de Jesucristo. Él está con ellos. Su obra les precede a fin de que puedan cumplir con la tarea encomendada. La razón por la que lo cumplen es porque Él está con ellos. Cuando Jesús describe delante de ellos esta visión celestial de la derrota de Satanás, deja claramente establecido que mientras ellos están haciendo su obra sobre la faz de la tierra, Jesucristo está asegurando que ellos puedan cumplir la tarea como Él les prometió hasta el fin de los tiempos. Esta es la razón por la que pueden confrontar a los demonios, porque Satanás cae del cielo como un rayo, porque ha sido derrotado, porque Jesucristo lo tiene bajo su dominio y porque Él tiene la autoridad sobre el cielo y la tierra. Por todas estas razones también pueden sanar a los enfermos por la llaga que el Señor llevó sobre Él, como leemos en Isaías 53, 4 y 5. Así que lo importante no es lo que sucede, sino lo que ya ha sucedido. Lo que permite ahora que su ministerio tenga éxito. Eso es lo que nosotros debemos de recordar el día de hoy. Y creo que debemos de hacerlo para evitar que el ministerio llegue a ser un modo de vida, un medio para lograr la fama o incluso para obtener fortuna y posición. En segundo lugar, debemos de recordar que lo importante del envío de aquellos que Jesús escoge no es lo que hacemos, es lo que somos. Y esa es una afirmación muy importante del Señor, porque Él les ayuda a recordar que lo más importante no es lo que ellos hicieron, sino que sus nombres estén inscritos en el reino de los cielos. Esta nueva relación que ahora tienen con Jesucristo como hijos amados es motivo de gozo y a la vez es lo que nos permite hacer lo que nosotros hacemos. Jesucristo nos recuerda que lo que somos habla más fuerte de lo que hacemos. Que nuestro testimonio, como escribió el apóstol Pablo, es nuestra carta de presentación,
Es la llave que abre la puerta para tener confianza en el mensajero y poder escuchar el mensaje. Continuamente repito estas palabras que algunos la atribuyen a San Agustín, otros a John Stott, pero de cualquier manera son muy poderosas. Predica el evangelio y solo si es necesario, habla. Nuestra vida y testimonio deben manifestar claramente la presencia de Jesucristo en nosotros por causa de la redención, para que sepan que lo que hacemos, lo hacemos en su nombre. Señor, en tu nombre hasta los demonios se nos sujetan. Pero en tercer lugar, los discípulos deben recordar que Él merece toda la gloria por la obra salvadora que en aquel momento de la historia sería completada aún en la cruz del Calvario, pero que para nosotros ya es una bella realidad. Mientras están en la misión, mientras estamos en la misión, mientras cumplimos la tarea, todo aquello que obtenemos, todo aquello que experimentamos, todo aquello que logramos alcanzar y hacer es una obra diseñada, hecha y completada por el poder de Jesucristo. Él es el que dijo: yo edificaré mi iglesia. Por eso es que nosotros necesitamos tomar con seriedad las palabras que nos instan a recuperar el enfoque del ministerio en aquel que nos envió, en aquel que prometió que estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así podremos alejar el enfoque en nosotros mismos. Creo que como pastores, como misioneros o ciudadanos responsables, cualquiera que haya sido nuestro llamado, debemos recordar constantemente que hay cosas más que aprender cuando volvemos a Él. Los discípulos de este pasaje habían sido enviados para preparar el camino para la llegada del Señor. El pasaje lo dice claramente: el Señor los envió, como dice en el versículo 1, a cada una de las ciudades y lugares por los que habría de pasar, para que cuando Jesucristo llegara, las personas pudieran reconocer que todo aquello que hicieron los que vinieron antes, lo hicieron en su nombre, que habían sanado en su nombre, que su palabra se había proclamado y sobre todo que su presencia y su poder era lo que ellos habían manifestado en su vida. Lo más importante es que los discípulos no se quedaran con el crédito de nada, sino que cada cosa que hubieran hecho apuntaran a Él, que era el que estaba haciendo las cosas. Yo estoy con vosotros nos invita a entender la importancia de reconectarnos constantemente con aquel que nos envió y que está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Muchas veces la actividad y el éxito en el ministerio nos amenaza constantemente con la tentación de darnos a conocer nosotros en lugar de dar a conocer al Señor. Debemos de recordar constantemente que Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Que eso nos recuerda la visión del Cordero y nos afirma que nuestra visión es una visión de enviados. Nos ayuda a reconectar nuestro ministerio con aquel que nos envió. En primer lugar, nos ayuda a recordar que la fuente de nuestro mensaje es Él. Nosotros solamente somos mensajeros. Como sus enviados, nosotros somos fieles en la medida que nosotros podemos entregar fielmente el mensaje. Como dice Lucas en el capítulo 10, versículo 22, Él nos dio a conocer al Padre, Él se dio a conocer entre nosotros, Él es quien nos ha dado todas las cosas que tienen valor entre nosotros. Necesitamos volver para recuperar el sentido de ser mensajeros y revisar que nosotros estemos firmemente afianzados a la fuente de nuestro mensaje. Pero en segundo lugar, debemos de recordar que en realidad Él es el mensaje que nosotros predicamos. El apóstol ya lo diría más adelante: nosotros no nos predicamos a nosotros mismos, sino que proclamamos a Jesucristo como Señor y nos declaramos siervos de ustedes por amor a Jesús, como leemos en 2 de Corintios capítulo 4, versículo 5. Pablo nos recuerda luego esto cuando dice: nosotros anunciamos a Cristo y amonestamos y enseñamos a todo hombre con toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre.
Somos enviados por Él, pero también somos enviados por causa de Él, porque Él es el mensaje que nosotros predicamos. Pero en tercer lugar, también nosotros debemos de reconocernos con Él al volver para recordar que Él es el único que puede abrir el corazón de las personas para recibir el mensaje. No podemos tomar ningún crédito por cualquier persona que recibe al Señor a través de nuestro ministerio. En los siguientes versículos, en los versículos 21 y 22, nosotros leemos esto con claridad. Él nos recuerda que conocerlo es una obra sobrenatural de Dios que hace en el corazón de los hombres. Él es el que esconde el conocimiento de los sabios y que lo abre y se lo entrega a los niños. Él es que en su voluntad permite que las personas puedan llegar al conocimiento del mensaje y abrazarlo en sus corazones. Nosotros únicamente somos sus mensajeros. Así que yo creo que es menester para cada uno de nosotros que el que ha sido enviado vuelva al que lo envió. Solo así podremos nosotros recuperar ese enfoque correcto del ministerio y su conexión con aquel que lo envió. Solo así seremos nosotros mensajeros efectivos, viviendo y llevando este hermoso mensaje inmutable que salva, que sana, que libera y sobre todo que transforma a la persona y el entorno donde se encuentra. Pero yo estaré con vosotros. También nos ayuda a recordar que como consecuencia de la presencia del Señor en medio de nosotros, debemos exhibir integridad en nuestra vida, nuestro ministerio y en la vida de la iglesia. Si Jesucristo está con nosotros todo el tiempo, eso significa que Él está viendo todo lo que nosotros hacemos. Nosotros debemos de asegurar en este pasaje que no nos deja a nosotros esa posibilidad, esa dicotomía brutal que a veces nosotros vivimos, de creer que Él es dueño de ese par de horas que nosotros dedicamos a la iglesia, o del horario en el cual nosotros nos dedicamos al trabajo del ministerio, pero que el resto del tiempo nos pertenece. Tozer escribió algo que me llamó la atención al respecto. Decía: ¿por qué será que en la actualidad el mundo está cómodo en la iglesia y la iglesia está bastante cómoda en el mundo? Un mundano está dispuesto a sacrificar una hora de su domingo en la mañana que le garantice que irá al cielo cuando muera, con tal que el resto de la semana él pueda tener el control de su vida. Si Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, cada instante de nuestra vida le pertenece a Él, y en cada instante de nuestra vida nosotros debemos ser lo que Él quiere que nosotros seamos. Debemos hacer lo que Él quiere que nosotros hagamos y debemos de estar dispuestos a ir a donde quiera que Él nos envíe. Es una vida íntegra, pero íntegramente dedicada al Señor en cada uno de los momentos en los que nosotros estamos viviendo. Debemos de recordar y exhibir un testimonio personal íntegro, porque nuestra vida en realidad es una extensión de la vida de Cristo. Él se manifiesta a través de nosotros y Él manifiesta su obra en la manera como nosotros estamos viviendo a la luz de esa experiencia. Nuestra vida, entonces, como dijo el apóstol Pablo, nos hace embajadores en su nombre. Como si el Señor rogara, dice, en medio de nosotros, en nombre de Cristo le rogamos, reconcíliense con Dios. O como lo dijo antes, es evidente que ustedes son una carta escrita por Cristo, expedida por nosotros, carta que no fue escrita con tinta, sino con el Espíritu vivo, y no en tablas de piedra, sino en tablas de corazones que lo sienten. Llevamos todos los días la presencia de Cristo en nosotros. Así que debemos de comportarnos como verdaderos embajadores. Debemos representarlo a Él y representar claramente el mensaje que nos ha transformado a nosotros y que puede transformar a las personas que nos conocen. En segundo lugar, Pablo nos recuerda que el cristiano vive bajo el imperativo de la integridad. Y allí en Tito capítulo 2, versículo 12, en lo que podríamos encontrar como el resumen de este pasaje,
Él nos invita a que nosotros podamos tener ese enfoque y ese compromiso de poder vivir en integridad. Pablo define nuestra responsabilidad como cristianos en general en ese pasaje. Es una definición que debe aplicarse tanto a los que han sido llamados como pastores y como misioneros, pero también a aquellos que el Señor ha llamado como les hemos llamado como ciudadanos responsables. Aquellos que el Señor llamó a desarrollar una profesión y un trabajo con una ética bíblica en lo que llamamos el mundo secular o el mundo de afuera. Pablo define en este pasaje la integridad del cristiano en todas las áreas en las que se desempeña. Así que el imperativo de la integridad requiere que cada discípulo renuncie a la impiedad, renuncie a la mundanalidad y renuncie a una vida basada en los deseos mundanos. Pero en tercer lugar, la responsabilidad es de tener un buen testimonio y, como dice aquí, vivir una vida sobria, justa y piadosa en este eón, como dice el pasaje en que nos ha tocado vivir, que se refiere a ese momento cronológico, tanto como al plan de Dios en medio de cada uno de los tiempos. Pero si Él estará con nosotros, también demanda que nosotros exhibamos una integridad en la iglesia. Creo sin duda que esta es la parte más difícil de exhibir integridad. Si la falta de integridad personal evidencia una falta de la comprensión de nuestra vida y testimonio, la falta de integridad en la iglesia evidencia una falta de madurez. Cuando nosotros vemos en la palabra, encontramos ahí particularmente que en pasajes como en Primera de Corintios, que debemos de mantener la unidad porque es una lucha constante. La iglesia de Jesucristo enfrenta y han enfrentado muchas dificultades para mantener la unidad. Aquí en esta primera epístola del apóstol Pablo a los Corintios nos presenta un catálogo de falta de unidad, de fracasos en la unidad. Comienza con las divisiones ahí en el capítulo 1, versículo 10 y el versículo 12, 25. ¿Qué significa eso de desgarrar, de separarnos de los demás en pensamientos y en la mente? También encontramos en el capítulo 1, versículo 11, contiendas que tiene que ver con esas riñas indecorosas, cuando cada cual sigue un partido diferente. En el capítulo 3, versículo 3, continúa la lista con celos. Esa amargura de recibir un tratamiento que consideramos injusto en consideración con lo que otros están recibiendo. Y finalmente en el capítulo 6, versículo 7 habla de pleitos, que son aquellas acciones legales entre los cristianos. Debemos recuperar el sentido de trabajar por la unidad. Debemos recordar la oración del Señor Jesucristo, donde Él implora al Padre de la siguiente manera y le dice: mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también sea uno en nosotros. Y luego afirma algo que es sumamente poderoso, así como comprometedor para nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La mejor evidencia de que somos la iglesia de Jesucristo es cuando mantenemos esa unidad, cuando nuestra integridad se manifiesta a través de esa unidad, a pesar de todo y a toda prueba. Pero debemos mantenernos en un camino ascendente hacia la madurez cristiana. No es cierto que nos gustaría decir que la falta de unidad en la iglesia, las divisiones en la iglesia y en las organizaciones cristianas son consecuencia de los inconversos que trabajan en ellas. Pero la verdad es que debemos de reconocer que las divisiones en la iglesia son una evidencia de la falta de madurez. En Primera de Corintios capítulo 11, versículo 19, nos damos cuenta que las diferencias y las divisiones muestran que nosotros todavía somos carnales. Por otra parte, son una evidencia de actitudes centradas en nosotros mismos. En lugar de servir a otros, preferimos servirnos a nosotros mismos.
tener la actitud de que nosotros somos más importantes, es la respuesta natural que nosotros tenemos. Debemos luchar y trabajar duro para que esto sea una realidad. A veces nos sentimos como que somos más humildes que todos los demás juntos, ¿no es cierto? Debemos de devolver el protagonismo en la iglesia a Jesucristo, en lugar de seguirlo tomando nosotros y seguirlo poniendo en los programas. Pero el mensaje de la iglesia es otro lugar donde debemos de cuidar la integridad, porque nos damos cuenta que ha cambiado. Pareciera que ya no es ni el infierno ni el destino, como el destino eterno de los incrédulos. Ya casi no se recuerda el pecado. La persona de Cristo ya no es solo Salvador, sino que hay algunas otras cosas modernas de las cuales hablar. Más bien se va a la iglesia a pedirle a Dios que nos dé lo que precisamos, a visualizar lo que queremos. Y terminamos hablando más del hombre que de Jesucristo. De obtener lo que merecemos que dar a otros lo que necesitan. De amarnos a nosotros mismos en lugar de amar al prójimo como a nosotros mismos. La falta de esta comprensión hace que la iglesia se anuncie a sí mismo en lugar de anunciar el mensaje de Cristo. Dejamos de ser sus mensajeros. Y esto lo evidenciamos muchas veces, o la mayor parte de las veces, en darnos cuenta que la evangelización ha dejado de ser un estilo de vida entre nosotros los cristianos y ha pasado a ser un programa y una estrategia de crecimiento. Esta equivocación de esperar que los perdidos lleguen a la puerta de la iglesia para darles la bienvenida, en lugar de ir a buscarlos donde los pecadores están. Ya no se predica a Cristo como el Mesías y Rey utilizando toda la Escritura, porque la Biblia ya no se lee, ya no se memoriza, ya no se conoce en la iglesia de Jesucristo. Decimos que andamos la Biblia todo el tiempo en nuestro móvil, en nuestro aparato inteligente, pero muy pocas veces la abrimos y la leemos. Cada día nos distanciamos nosotros más de este distintivo del pueblo del libro. Antes recuerdo que hacían una broma sobre nosotros los evangélicos, particularmente en el tiempo en que yo creía en la iglesia. Decía: para ustedes los evangélicos la Biblia es su desodorante, porque decían que siempre andábamos con la Biblia bajo el brazo. Bueno, parece que ya no usamos desodorante ni siquiera de desodorante la usamos. Vamos a la iglesia y la Biblia no se abre. De hecho, no la llevamos. Y creo que nosotros debemos de recuperar el sentido que si nosotros queremos vivir en unidad, la forma de vivir en unidad la encontramos en la Biblia. Una iglesia que se aleja de la Biblia no puede vivir en integridad, porque no sabe, porque no es confrontada y particularmente porque no está constantemente escuchando el camino de la salvación. Jesucristo ciertamente está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. La forma como Él cierra sus últimas palabras es poderosa. ¿Se imaginan? Él dijo: y yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y acto seguido sube a sentarse en su trono. No hay nada que detenga el avance de la iglesia, salvo nuestra propia incomprensión de que el Señor estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. No hay nada que impida a una iglesia asociarse con la misión de Dios, a menos que la iglesia olvide su naturaleza peregrina. No hay nada que haga a la iglesia ineficiente, salvo que la iglesia deje de hacer discípulos. No hay nada que impida que la iglesia transforme una sociedad, a menos que se encierre en sus cuatro paredes. Y nada puede hacer la iglesia inocua de ninguna manera, a menos que la iglesia no prepare a cada creyente como un verdadero agente de la misión de Dios.
Y nada hace la iglesia confundir a las personas. Y nada confunde tanto a la iglesia que cuando sus miembros y sus líderes olvidan la llamada a la integridad. Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esta es una promesa, pero también es una responsabilidad. Nos hace responsables de vivir para la alabanza y adoración y de permanecer constantemente poniendo nuestra vida en la presencia del Señor. Debemos reconectar nuestra vida y ministerio con aquel que merece toda la honra y toda la gloria, y especialmente debemos recuperar la integridad en nuestra vida, en nuestra comunidad eclesial y en especial en nuestro ministerio. Solo así honraremos la presencia de Cristo en medio de nosotros. Que sea el Señor con nosotros y que nos levantemos para cumplir con nuestra parte, con la misión de Dios. Que el Señor nos bendiga y nos ayude. Amén. Muy buenas noches, una vez más, gracias por esa gran compañía que ustedes nos han dado durante esta semana. Acá en el Seminario Teológico Centroamericano, CETECA, ha sido una fiesta enorme el poder desarrollar esta conferencia, la Iglesia a la Luz de la Misión de Dios. Invitándoles para que por medio de las redes sociales también nos pueda contactar, y si quiere volver a disfrutar cada una de estas conferencias, puede acceder a la página de YouTube del CETECA. Ahí fácilmente puede acceder y otra vez volver a disfrutar este tema tan especial. Hasta pronto y que Dios nos bendiga grandemente. Mi nombre es David Ruiz, soy pastor, misionólogo y autor del libro La Transformación de la Iglesia. Las palabras que Jesucristo expresa cuando anuncia el advenimiento de la iglesia son muy contundentes. Yo edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Sin embargo, en los últimos años que el Señor me ha permitido servir en el liderazgo de las misiones globales, he observado que la iglesia está enfrentando una crisis de identidad, pero también una crisis de relevancia. El producto que la iglesia está entregando a la sociedad no llena las expectativas que la Biblia define para los discípulos que la iglesia debe de producir, y como consecuencia ha dejado de ser una iglesia que transforma. En mi libro La Transformación de la Iglesia, hago una invitación para recuperar la herencia genética de la iglesia. En un viaje en reversa en el Evangelio según San Mateo, les invito a detenernos en cada uno de los pasajes en los que el Señor Jesucristo claramente habló acerca de la iglesia. Ahí nos definió lo que la iglesia es, lo que la iglesia hace y en particular la manera como la iglesia mide su éxito. Quiero invitarle a leer el libro La Transformación de la Iglesia e iniciar esa trayectoria para recuperar la herencia genética que transforme a su iglesia en lo que el Señor quería que fuera. Un saludo muy cariñoso. Mi nombre es David Ruiz, soy pastor y misionólogo de Guatemala y soy el autor del libro El diseño misional de Dios. El libro hace un recorrido en su primera parte a través de la historia para poder entender la forma como las diferentes comunidades de la iglesia han ido entendiendo el concepto de la misión de Dios. En su segunda parte, profundizamos en las Escrituras para poder entender dónde se origina la misión de Dios. ¿Qué significa la misión de Dios? ¿Quiénes son sus participantes o sus actores más importantes? Y sobre todo, lo más importante que queremos aprender y que proponemos en el libro es cuál es el papel de la iglesia en el concepto de la misión de Dios. Queremos invitarle a que usted pueda leerlo,
Creo que no hay cosa más importante que entender que el propósito de la iglesia es que la iglesia cumpla con su parte en la misión de Dios y que pueda ayudar a que su iglesia continúe avanzando hasta un desarrollo completo de su concepto misional. Que el Señor les bendiga.